Muy buenas traders, bienvenidos a este vídeo donde os voy a contar las últimas novedades sobre el euro dólar y sobre el oro, así que estar atentos. Ya sabéis que el euro dólar se encuentra en uno de los mayores precios que ha tenido en todo este año 2024, acercándose prácticamente a máximos de los últimos años. Por otro lado, tenemos el oro que se encuentra actualmente en máximos históricos y que no ha parado de crecer día tras día hasta llegarnos a unos precios espectaculares. Si queréis saber cuáles son las últimas noticias, si he cambiado de opinión o no, si realmente ha cambiado incluso la tendencia o ha cambiado alguna información, este es vuestro vídeo. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dar like al vídeo, compartirlo y, por supuesto, seguirme en todas mis redes, que las tenéis en la firma de este vídeo. Por supuesto, en TradingView, no olvidéis dejar un like. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, en cuanto a las noticias, en este caso estamos hablando de las noticias fundamentales del euro dólar. Ya sabéis que la parte del dólar lo comparte tanto el oro como el euro dólar. Pues bueno, yo os las voy a traer aquí porque creo que son importantísimas, sobre todo para explicar lo que realmente estamos viendo. Porque desde el punto de vista técnico, ya os adelanto, no tiene nada que ver el apartado técnico. De hecho, esta semana ha pesado poquísimo, por no decir nada, tanto la parte técnica como la parte fundamental, que muchas veces suele tener un equilibrio, en este caso no lo han tenido, totalmente descompensado. Y todo parte a raíz de, pues, prácticamente las declaraciones que tuvimos el lunes. Ya veis que el euro dólar desde el lunes, estamos hoy, en este caso estamos a miércoles, no ha parado de crecer. Lo mismo ocurre con el oro, que luego, por supuesto, os lo voy a mostrar en pantalla y haré su prospectivo análisis. ¿Qué es lo que ocurre con el euro dólar? Pues en este caso, empezando con las declaraciones de Powell. Powell lo que dijo es que, pues muy probablemente, con la marcha de la economía como va, pues muy probablemente veríamos o empezaríamos a ver bajadas de tipos de interés muy pronto. De hecho, a día de hoy, el dot plot, o lo que viene siendo la encuesta general sobre la Reserva Federal y sobre si hay bajadas de tipos o no, prácticamente ya supera el 90%, y esto ha cambiado desde el lunes a más. Es decir, que se encontraba en un 70 y pico y estamos prácticamente en el 90, para que os hagáis una idea. Pues en este caso ya estamos cerca del 20 y pico por ciento de personas que opinan que va a bajar los tipos de interés en septiembre. Ya no es solamente las casas, ya no es solamente los expertos, ya es prácticamente todo el mundo, es Vox Populi. Y en este caso, pues lo que ocurre es que con esa bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, pues lo que acabaremos viendo es un dólar que se debilita. Pero ojo, hay que, en este caso, diferenciar el euro dólar de lo que es el oro en sí mismo. En este caso, concretamente, lo que tenemos en pantalla es el euro dólar. Y la pregunta que cualquiera me podría hacer, bueno, Iván, ¿por qué no para de crecer el euro dólar? ¿Por qué está rebotando hoy? Bueno, bien, lo primero de todo, ya sabéis que el lunes, como siempre, hice el vídeo correspondiente al euro dólar. Y en este caso, pues, ¿cuál era la expectativa? La expectativa es que en esta resistencia que tuviéramos en 1,09 llegase hasta esta zona superior, es decir, situado entre los 1,90 y 1,9025. Ya sabéis que, como siempre, hay un margen de amplitud donde pueda moverse, y a partir de ahí empezará a corregir a la baja. ¿Por qué? Pues porque mañana es el día más importante, de para el euro de esta semana. De hecho, fijaros que el euro en el día de hoy ha caído, pero el dólar ha caído aún más. De hecho, por eso tenemos el aumento este. ¿Y por qué ha caído el euro? Porque en este caso hemos tenido los datos de inflación de Europa. Ya sabíais que en el día de hoy pues estaba publicado lo que era el IPC del euro, ya sabéis, en términos anuales, mes de junio, etcétera, y por lo tanto yo ya os indiqué el lunes pues que, ojo, que a partir del miércoles y a partir del jueves ese cambio de tendencia, ese cambio de dirección, pues iba a ocurrir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que estaba previsto en el calendario, que veníamos de una inflación anterior del 2,6, que la previsión era de 2,5 y por lo tanto ha salido 2,5. ¿Qué significa? Que la inflación en Europa también está cediendo, y eso sitúa también al Banco Central Europeo en la mira para bajar los tipos de interés en septiembre. Por lo tanto, el diferencial de rentabilidades entre, por un lado, el euro, y el diferencial de rentabilidades, por otro lado, del dólar, sigue siendo el mismo. Sigue siendo más rentable tener dólares que tener euros, y por lo tanto el euro dólar debería, por lo menos con la tendencia, seguir cayendo. Por supuesto, desde el mes de julio han ocurrido muchísimas cosas desde inicios de este mes, y por supuesto la novedad, el cambio de discurso de la Reserva Federal,
en este caso el cambio de discurso de Powell y casi asegurarnos la bajada de tipos en septiembre, que por supuesto venía esperándose desde hace mucho tiempo, pues claro, genera ese impulso, esa expectativa, ese FOMO de, oye, va a cambiar esto. Entonces, digamos que ha penalizado gravemente al dólar. Pero en términos de diferenciales, el euro dólar a día de hoy sigue teniendo un componente bajista. Lo único que hemos visto es durante el mes de julio crecer y crecer al euro dólar precisamente por esa penalización que está teniendo. Porque también podríamos decir, depende de la masa monetaria, depende de la impresión de billetes, que la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo no han dejado de emitir deuda. Por lo tanto, en ese sentido, ambos dos andan iguales. Y aunque tengamos ese marco enfrente, también tenéis que tener en cuenta otra cosa. Tenéis que tener en cuenta que, como os digo siempre, al final la macroeconomía de la zona euro va muchísimo peor, tanto en empleo como en producción industrial, como en crecimiento de salarios, como en creación de nuevas empresas, va peor que Estados Unidos. La media de desempleo en la Unión Europea, por poneros un ejemplo, está en el 10%, mientras que en Estados Unidos no llega ni a la mitad, están en el 4,1%. Por lo tanto, también si nos vamos a déficits, en Europa el déficit promedio de los países de la Unión es mayor que el de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Pues que, puestos a comparar, incluso Estados Unidos se puede permitir el lujo de bajar tipos de interés y Europa se los tendría que ver incluso de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque si no, frena su economía. Y eso, pues, al final, puede incluso acrecentar con más bajadas de tipos de interés sorpresivas o incluso más agresivas por parte del Banco Central Europeo. ¿Esto a qué nos lleva? Pues, hombre, esto nos lleva claramente a entender que el euro dólar debería ir a la baja y lo que estamos viendo es algo coyuntural. Por supuesto, sabíamos que iba a subir, sabíamos que estas noticias iban a impulsarlo al alza, pero desde el punto de vista fundamental, el euro dólar debería de caer, si no el día de hoy, por supuesto, en lo que queda de semana y, por supuesto, mañana será un día que si se cumple todo lo que tiene que ocurrir y, por supuesto, si Lagarde dice lo que tiene que decir, es decir, que sigue la misma línea que la Reserva Federal de bajar en septiembre, seguramente veamos el eurodólar llegar a la zona que os había prometido esta semana. Pero claro, esto es el eurodólar desde el punto de vista fundamental. ¿Qué es lo que ocurre con el apartado técnico? Pues fijaros, si lo revisamos como todas las semanas, pues fijaros que es que esta semana no ha cambiado la dirección. Es que fijaros que incluso con estos grandes crecimientos teníamos martes, miércoles con debilidad, tenemos un cruce, dos cruces, tres cruces ya seguidos, incluso hoy tenemos el cuarto cruce que nos puede llevar a la baja e incluso nos hemos salido del Bollinger ya varios días y seguimos en la cota superior llegando casi al extremo. Es que esto sería de manual si no hubiera apartado fundamental, pero es que incluso el apartado fundamental juega a nuestro favor. Ya sabéis que es muy difícil acertar en el día a día, ya sabéis que hay que tener siempre gestión de riesgo, gestión de los stop loss, pero es que la evidencia está ahí. Está ahí, a lo mejor no se da un día, a lo mejor no se da otro, pero la realidad es que lo tenemos muy fácil con el euro dólar. ¿Qué es lo que ocurre con el oro? Pues bueno, pues en el caso del oro hay que verlo pues también con otra perspectiva. En este caso nos vamos al oro para que lo veáis y en este caso, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues fijaros, ¿yo cuál era mi expectativa? Pues vender sobre esta zona, 2.459, 2.452. Ya sabéis que esto para mí era la zona extraordinaria que teníamos marcada y que debería de caer hasta esta zona. Claro, hasta la zona incluso de los 2.429. Incluso fijaros que en la noche de hoy ha llegado a los 2.483. Y claro, eso es un retroceso que es bastante importante. Pero fijaros que en el día de hoy se ha terminado de desinflar. Este crecimiento del oro en esta semana no es para nada normal. Es cierto que le han castigado las palabras de Powell, pero tengo por aquí un texto que me gustaría leeros porque creo que es fundamental y que permite además entender qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado en general, y además el oro es un catalizador perfecto de lo que está ocurriendo. Fijaros, las acciones tecnológicas están cayendo como si estuviéramos entrando en un mercado bajista. Las acciones de pequeña capitalización están subiendo como si el mercado alcista acabara de empezar. Los precios del oro están subiendo como si estuviéramos entrando en una recesión. Los precios de los bonos están cayendo como si la economía estuviera fuerte. Los precios del petróleo están cayendo a medida que se cancelan los recortes de tipos. Y el S&P 500 está subiendo como si ya hubieran empezado los recortes de tipos. Como veréis, para un economista como yo, pues todas estas cosas pueden sonar muy confusas. Y para alguien, por supuesto, que no conoce los mercados financieros o que no está pendiente de ellos todos los días, pues ya no me quiero imaginar el cacao mental que tiene. Y sí, es cierto, mi expectativa de bajada de esta semana se ha quedado corta.
mi expectativa de todo lo que iba a subir el euro, en este caso el oro, se ha quedado corta, ha subido muchísimo más. No ha llegado a los 2.500, por supuesto, no tenía fuerza, no había voluntad de llegar hasta ese precio, y por supuesto lo que hemos tenido esta semana es un castigo extraordinario al dólar injustificado. Es una cuestión de expectativas, pero ya sabéis que las expectativas, al igual que el amor, con el tiempo se acaban sosegando y se acaban calmando. ¿Y cuál es la realidad? Pues que no hay quien soporte un crecimiento del oro tan elevado. De hecho, fijaros que tan solo en el mes de julio el oro se ha revalorizado un 5,90%, o lo que viene siendo un crecimiento del oro más de lo que suele crecer en todo un año. De hecho, si vamos hasta el máximo, nos vamos a un 6,82. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como vosotros entenderéis, en estos 17 días, quitando los fines de semana, en estos 14 días del mes de julio, no ha ocurrido nada extraordinario, no ha habido ningún conflicto, no ha habido un cambio de dirección política en ningún gran país, todo sigue su orden, no ha habido un cambio en política monetaria. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba jugando a que iba a pasar en septiembre. Antes del mes de julio, las bajadas de tipos de interés en septiembre estaban en el 50%. Es decir, no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, ¿por qué sigue subiendo el oro? Fijaros, incluso como he dicho muchas veces, y porque tengo ahí los gráficos y los he pasado por el canal de noticias, insisto, Bloomberg nos lo dijo, China ha dejado de hacer compras de oro, es decir, que ni siquiera hay una presión de bancos centrales, la gente tampoco se está deshaciendo de dólares, de hecho hay países que prefieren tirar hacia la dolarización por el diferencial de rentabilidades con el euro. Entonces, esto que estamos viendo, ya os digo yo, es una trampa mortal de crecimiento y en algún momento, ya os digo yo, no os puedo asegurar que hoy, no os puedo asegurar que mañana, no os puedo asegurar que el viernes, pero sin duda alguna, en muy poquito tiempo, esta subida terminará de corregir y volveremos a entrar en la zona de los 2.443. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, hemos visto grandes subidas y grandes correcciones y en el oro siempre pasa lo mismo. Y cuando nos encontramos en máximos históricos del oro, y podemos estar hablando de deuda, podemos estar hablando de muchos conceptos, el oro a día de hoy no significa que no haya cambiado su tendencia, por supuesto que no. El oro siempre es alcista, por autonomasia, pero en este caso, este tipo de crecimientos, sin una razón fundamental, sin algo fundado, que en 14 días crezca de un año, no es algo para nada normal y, por supuesto, cuando no hay nada que lo justifique más allá que unas expectativas desmedidas, como he leído, que estuvieran bajando los tipos ya o los hubieran bajado ayer mismo, pues ocurre cosas como esta, que generan monstruos y los monstruos también con el tiempo se acaban derrotando. Y ya os digo yo que el oro por lo menos debería de volver a llegar a los 2.440, 2.450, incluso con el paso de los días, creo yo, durante el mes de agosto que todo se tranquilice, muy probablemente acabemos viendo incluso más profundas correcciones. Así que espero que este vídeo os haya gustado, espero que os sirva para reflexionar. Ya sabéis que también por aquí teníais el euro dólar, que esta semana pues ha dado muchísimo de sí, que lo tenéis, vamos, sin ninguna pérdida y en este caso, pues yo creo que con ambos dos análisis, con ambas dos explicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que esto es fundamental, y ya os lo digo yo como economista, que esto es fundamental, creo que merece la pena que le deis un ojo, que le deis una reflexión y si no estáis en el mercado, pues toméis unos días para reflexionar cuál es la dirección que tomará el euro dólar y en este caso también el oro. Como siempre, las conclusiones son vuestras. Ya sabéis que me podéis seguir. Toda la descripción, toda la información la tenéis en la descripción de este vídeo. Saludo, nos vemos la próxima.